Bueno, buenas noches, jóvenes. Ya estamos por acá. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Chelita. Hola, Maynor, ¿qué tal? Hola, licenciada, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Brenda, Irma. Ya vieron las notas, ¿verdad? Les publiqué las notas el miércoles, creo, ¿verdad? Sí, licenciada. Licenciada, gracias. Sí, licenciada, ya las vi. Gracias. Ok. Gracias. Hola, Jenny, buenas noches. Bueno, ahí viene la grabación. Miren, se está tardando. Ah, ya, casi. Ahora sí, bueno, ya empezamos a grabar. Buenas noches a todos y a todas. Hoy vamos a continuar hablando del capítulo número 13, que se llama Hacia la Independencia y que empieza en la página 169, ¿verdad? Además, ay, la garganta ya. No, pero aquí tengo mi tecito. Sí, viera que de hierbabuena me recomendaron con miel y sí me ha funcionado. También. Y cuando pueda hervir una Coca-Cola con jengibre, es muy bueno para las cuerdas vocales. Ay, gracias, Jenny. Sí, lo voy a tomar ahorita porque sí. Las ¿Qué dice semillas de Meli? ciprés. Gárgaras de semilla de ciprés. Ah, mire, voy a comprar yo que en el mercado consigo, ¿va? O en cualquier cipresito que se le cruce en el camino. Sí, va. Más fácil la Coca-Cola con jengibre. Ay, gracias, chicas. Sí, voy a hacer eso porque sí, como molesta la garganta. Ok, entonces hoy vamos a continuar hablando acerca de la independencia y fíjense que voy a avanzar un poco más. Vamos a empezar también a hablar acerca de la federación. ¿Por qué? Ay, Giovanni, no, así no. No imagínense parar la clase. Bueno, entonces, porque la próxima semana, el viernes, no vamos a tener clase, ¿verdad? Que es 15. Entonces, para avanzar otro poco y que no nos atrasemos, ¿verdad? Vamos a también a empezar a hablar acerca de la federación. Ay, mírense. Como es viernes, ¿verdad? Giovanni ya está emocionado. Ok, entonces, como recordarán, en la clase anterior nosotros habíamos empezado a hablar, a explicar cuál era el contexto, ¿verdad? En el que se encontraba la Capitanía de Guatemala antes de la independencia, quienes tenían el poder, ¿verdad? Los funcionarios del rey españoles tenían el poder político, los criollos de la capital tenían el poder económico, descontento de los criollos de las provincias, ¿verdad? Por el abuso y todos los excesos, ¿no? Cometidos por los capitalinos. Aquí viene llegando Rolando. Bueno. Ok. Entonces, fíjese, María José, este capítulo empieza en la página 169. 169. Bueno. En Europa habían surgido finales de 1600, 1700 grupos que se llamaban sociedades económicas de amigos, en donde las personas se reunían a discutir sobre las ideas de la ilustración, ¿verdad? Libros, artículos, sobre todo esto. En los cafés, se puso de moda el café. Y en Guatemala también surgió una sociedad económica a mediados de 1700. En esta sociedad participaban criollos, participaban también algunos españoles, participaban mestizos de la media urbana, discutían sobre estas ideas, comentaban, pero también impulsaron, les interesaba impulsar el desarrollo de las artes, de la ciencia, y por eso la sociedad económica fundó, por ejemplo, una escuela de pintura, una escuela de matemáticas, también fundaron el primer museo
que hubo aquí en Guatemala, el primer periódico, que fue la Gaceta de Guatemala también. También hay 2 periódicos que fueron bien importantes en años previos a la independencia, ¿verdad? El Editor Constitucional, dirigido por don Pedro Molina, y El Amigo de la Patria, dirigido por el sabio Valle, ¿verdad, don José Cecilio? En uno, el primero publicaba opiniones, ideas de los liberales. Y El Amigo de la Patria publicaba contenido de los conservadores, ¿sí? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué importancia tienen los periódicos? ¿Cuál es la función que cumplen? ¿Qué podemos decir sobre eso? Informar, licenciada. Informar, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué dice don Edgar? Incidencia en las opiniones también, en los lectores. También pueden incidir en los lectores, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Hace un rato yo no sé si fue Zulma o si fue Irma quien mencionó lo de informar. Entonces, Fue Zulma, yo levanté la mano, pero lo mismo iba a decir, entonces mejor la devolví a quitar. ok, Irma, no se preocupe. Gustavo, en el Editor Constitucional era la voz de los liberales, podríamos decir, ¿verdad? Y El Amigo de la Patria de los conservadores. Fueron surgiendo 2 grupos, ¿verdad? Todavía no eran como partidos políticos, pero 2 grupos de opinión, ¿verdad? Que unos eran como un poco más democráticos, podríamos decir, y los conservadores, pues que nada cambie o que cambie muy lento, ¿verdad? Entonces, los periódicos en ese entonces eran bien importantes. Ahorita, como tenemos el internet, las redes sociales, pues los podemos consultar en internet o vamos consultando otros medios alternativos, ¿verdad? Que se publican ahí en las redes. Pero en esa época, los periódicos escritos informaban, transmitían noticias, pero también artículos de opinión, ¿verdad? Entonces, aunque la población que sabía leer y escribir en esa época era muy poca, porque alrededor del 5%, ¿verdad? Y entonces, y estas personas vivían sobre todo en la capital y en las principales ciudades. Lo importante era que incidían, pues había discusión, ¿verdad? Se comentaba, ¿verdad? Que se había publicado. Y así se daban a conocer, entonces se platicaba con el vecino, con el señor de la tienda, y entonces servía para divulgar esas ideas y generar debate, ¿verdad? Ok, entonces las principales autoridades del Reino de Guatemala, o sea, la capitanía, una década antes de la independencia, fíjense, el capitán general era don José Bustamante y Guerra, pues era un español que era de mano dura y precisamente para eso lo nombraron, para que viniera a controlar ahí si había rebeliones, porque acordémonos que en México ya había empezado la guerra de independencia, en Sudamérica también, ¿verdad? Todos los virreinatos, capitanías, ellos estaban librando guerras de independencia que duraron varios años, ¿verdad? Y acá, bueno, el arzobispo, que era la principal autoridad eclesiástica, ¿verdad? También era un español, don Ramón Casaus Torres, que era bien conservador y defensor de la monarquía. Entonces, digamos que hacían un buen equipo, ¿verdad? Para controlar y para contener las rebeliones o los que quisieran buscar la independencia, ¿verdad? Entonces, dentro de estas causas internas, nosotros vamos a hablar de algunos movimientos, rebeliones que se dieron en las otras provincias, ¿verdad? No en la capital. Vamos a hablar también acerca de un movimiento que se quiso organizar en la capital, ¿verdad? Que ha sido famoso. Y también vamos a mencionar un movimiento que fue encabezado por indígenas, ¿verdad? Bueno,
Entonces, el primero de estos movimientos, sublevaciones, se dio en San Salvador en noviembre de 1811. Y todo fue por el cura Hidalgo. Sí sabemos quién era don Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Quién era don Miguel Hidalgo? ¿Se acuerdan que en la clase anterior, cuando hablábamos de la Guerra de Independencia de México, fue un sacerdote que empezó la Guerra de Independencia? O sea, nosotros vamos a ver, en las independencias de América hubo mucha participación de sacerdotes criollos y mestizos. También hubo algunos indígenas, sacerdotes indígenas. Entonces, don Miguel Hidalgo era un sacerdote criollo, ¿sí? Que organizó un movimiento allá, tenía su ejército de campesinos, en fin. Entonces, inició la Guerra de Independencia Mexicana. Entonces, obviamente, tomando en cuenta que el arzobispo de acá era bien conservador, pues le caía mal don Miguel Hidalgo, ¿verdad? Y prohibía que se hablara bien acerca de él. Pero, y pues inclusive se mandaron a llamar a la Inquisición, ¿verdad? Los funcionarios del Santo Oficio, para que iniciaran procesos en contra de algunas personas que hablaban bien del cura Hidalgo, ¿verdad? Por ejemplo, miren, acá tengo una información. El 23 de abril de 1811 se inició un proceso contra Luisa Mirón, quien fue denunciada por Simona Paniagua por haber manifestado que le estaba pidiendo a Dios que el cura Hidalgo llegara a Guatemala. Imagínense. También se siguió juicio a Josefa Paniagua y a José María Montúfar por haber dicho que el cura Hidalgo no era lo que decía la carta del arzobispo, ¿verdad? Sino que era bueno. Ok. Entonces, para contextualizar un poquito, ¿verdad? ¿Por qué qué pasó en San Salvador? Pues fíjense que en noviembre de 1811 llegó el rumor, empezó el rumor, ¿verdad? La bola de que en la capital tenían preso a un sacerdote salvadoreño, que era el padre Manuel Aguilar, que lo habían metido preso porque se había negado a leer una carta que había hecho el arzobispo donde hablaba mal del cura Hidalgo. Entonces, ahí empezó una protesta de los vecinos de San Salvador, indignados, ¿verdad?, por el trato que se le daba a este padre que era muy querido. También se supo que querían apresar a otros 2 hermanos, ¿verdad?, que también eran sacerdotes. Entonces, a otros 2 hermanos Aguilar, ¿verdad? Eso indignó mucho a los criollos de San Salvador, y se desencadenó un movimiento, ¿verdad?, para desconocer al alcalde, que era español, y varios poblados estuvieron ahí, digamos, querían levantarse en armas para pelear contra españoles, hasta que, bueno, el capitán don José Bustamante mandó un batallón y, en fin, que ya se apaciguó el movimiento. Unos días después, al siguiente mes, se dio una sublevación en la ciudad de Granada, en Nicaragua. ¿Cuál va a ser la diferencia de esta sublevación o la importancia? Fíjense que aquí lo que hicieron los vecinos fue que durante una asamblea que convocó el ayuntamiento, ¿verdad?, la MUNI, convocó a un cabildo, los vecinos votaron a favor de desconocer al alcalde y a los del consejo, que eran españoles. Y entonces nombraron a otras personas salvadoreñas, ¿no?, para que ocuparan esos cargos. Y ellos estuvieron gobernando, también emitieron varias ordenanzas. Imaginémonos, este movimiento se dio el 19 de diciembre de 1811. Y en abril
23 de abril del siguiente año fue cuando llegaron los batallones de don José de Bustamante para apresar a todos los que habían encabezado ese movimiento. Pero imaginémonos, ellos estuvieron gobernando durante varios meses y pues redactando ordenanzas. Por ejemplo, bajaron el tributo, quitaron repartimientos, abolieron la esclavitud, entonces tomaron un montón de medidas importantes. Pero después, cuando llegaron los batallones de don José de Bustamante, apresaron, se calcula que alrededor de 150 personas, que eran los que identificaban como cabecillas, ¿verdad? Los que habían tenido más participación. Y se los trajeron a la capital. Se los trajeron caminando. Imagínense ustedes, hasta la capital. Obviamente esto como para dar un efecto de demostración, ¿verdad? A los demás para que vieran cómo se trataba a los que estaban en contra del rey, ¿verdad? En contra de la corona. Varios fueron condenados a muerte, otros a cadena perpetua, otros que los iban a mandar a una cárcel en África, en fin. Lo cierto es que estuvieron presos varios años, ¿verdad? Se supo que estaban en condiciones muy paupérrimas, que estaban en celdas muy pequeñas, oscuras, con mucha humedad, donde había sobrepoblación. Más adelante, entonces, acá en la capital empezaron a darse reuniones se organizaban tertulias, digamos, reuniones a las que asistían religiosos, militares, profesionales, comerciantes. La primera, bueno, donde más se reunieron fue en el convento de Belén, ¿sí? En la zona 1, ¿verdad? Lo que ahora es la zona 1, que es el actual Instituto para Señoritas Belén, ¿sí? Ese era el convento de los betlemitas. Entonces, el fraile Juan de la Concepción, Fray Juan de la Concepción los invitó y tuvieron varias reuniones. Lo que se sabe es que ellos estaban molestos por las condiciones en las que se tenían los precios de Granada, los querían liberar, pero además querían también apresar al capitán general, ¿verdad? A don José de Bustamante. Querían robar armas, también tomar el dinero de la Real Hacienda, nombrar a otros funcionarios, en fin, hacer cambios importantes, ¿verdad? Pero los delataron y entonces pues ya no se dio el movimiento. Por eso se conoce como la conjura o la conspiración de Belén. En 1820 se dio un levantamiento organizado por indígenas quichés de varias comunidades de Totonicapán. Ellos eran liderados por don Atanasio Tzul y por don Lucas Aguilar, ¿verdad? ¿Cómo fue este levantamiento, este movimiento? Pues fíjense que ellos quitaron al alcalde mayor, ¿verdad? Que era un español. Nombraron a Atanasio Tzul y a su esposa doña Felipa, los coronaron como reyes. Para eso usaron unas coronas de unos santos, ¿no? De la iglesia. Luego también a don Lucas Aguilar y a su esposa doña María los nombraron presidentes, ¿verdad? ¿Cuál era la causa del levantamiento? Pues que no querían pagar el tributo. Ellos sabían que ya estaba en vigencia otra vez la Constitución de Cádiz y que la Constitución de Cádiz prohibía, ya había quitado el tributo, ¿verdad? El impuesto que pagaban los indígenas. Entonces, estos grupos, estas comunidades quichés, dijeron, no, pues si ya está vigente otra vez la Constitución, ¿por qué el capitán general y todas estas autoridades corruptas nos siguen cobrando? Si nosotros además no nos alcanza para pagar. Estuvieron así más o menos 20 días,
hasta que el capitán general igual mandó a sus batallones, apresaron a los responsables y pues estuvieron presos un tiempo y ya después lo liberaron. Si tomamos en cuenta esto de la independencia venía siendo ya un movimiento que se iba extendiendo por toda América y que de un momento al otro iba a llegar a Guatemala, aunque los criollos capitalinos no quisieran, ¿verdad? Digamos, ellos estaban muy cómodos con todo el poder económico que tenían. Hubieran querido quitar a las autoridades españolas y quedarse ellos también con todo lo político, pero estaban viendo que en las vecindades, en México, Sudamérica, esto de la independencia se había vuelto guerra, en donde había mucha participación de indígenas, de mestizos, con los criollos, todos juntos ahí peleando contra los batallones del rey. Y ellos no querían permitir que el pueblo tuviera armas y que participara, ¿verdad? De otra forma, de manera más activa. Por eso pensaron en en elaborar una estrategia, un plan, ¿verdad? Para tener una independencia bastante controlada por ellos y que fuera pactada por ellos, negociada por ellos directamente para no perder sus privilegios. Y entonces empezaron, por ejemplo, los hermanos Aycinena, don Mariano Beltranena, empezaron a escribirle a Agustín de Iturbide. Iturbide era un español que se había proclamado emperador de México y que pues, que es el que había proclamado lo del plan de Iguala y en fin. Entonces, ¿qué pactaron con Iturbide? Pero imaginémonos, esto era un plan secreto, secretísimo, solo de ellos, ¿verdad? Entonces, lo que pactaron con Iturbide fue que ellos iban a buscar que se diera la independencia, pero anexarse a México, y que entonces, que a cambio de eso, él les garantizara que la capital iba a seguir siendo Guatemala, ¿verdad? Y que los criollos de la capital no iban a perder todos sus contactos, ¿verdad? La exclusividad y el monopolio sobre todo el tema comercial. Esa estrategia quedó plasmada en un documento redactado por estos criollos junto con Pedro Molina, don Pedro Molina, en este documento que se conoce como Plan Pacífico de Independencia. Así le pusieron ellos. ¿Por qué creen ustedes que se llama Plan Pacífico? ¿Por qué se llamará el Plan Pacífico de Independencia? Yo creo, buenas noches, yo creo que se llamaba así porque dentro del plan no contemplaban un alzamiento, sino que buscar mecanismos de desligarse de la corona sin llegar a un enfrentamiento. Ok, así es, don Edgar. ¿Qué dice Giovanni? Giovanni levantó la mano también. Buenas noches, licenciada. Pues yo creo que tal vez porque creaban condiciones políticas. Ujú. Ok, bueno, sí, ellos lo tenían controlado, ¿verdad? Y sí que no querían que nadie más fuera como que a asumir reivindicaciones, ¿verdad? Porque imagínense, realmente, ya si el pueblo empezaba a participar, ya después de independizarse iba a decir, bueno, pero tampoco queremos explotación de los criollos, en fin, ¿verdad? Entonces se les iba a salir de control a lo que ellos querían, ¿sí? Ok. Y ese documento se conoció, fíjense que fue encontrado en una casa de los Aycinena en la zona 1, ¿verdad? En 1960 y algo.
Entonces era un documento secreto, así secretísimo, que demuestra, ¿verdad?, lo que ellos habían pactado ya con Iturbide. Y que después quedó plasmado en el Acta de Independencia, ¿verdad?, que se elaboró acá. Bueno, pues resulta, ya dijimos que los feos de la capital no querían la independencia, pero dijeron, bueno, ni modo, si nos va, así como se ve la situación, nos va a alcanzar y nos vamos a tener que subir al barco. Y entonces, resulta que los chiapanecos tuvieron la culpa, porque los chiapanecos, ellos estuvieron discutiendo ese tema, si independizarse, entre finales de agosto, principios de septiembre, y decidieron declarar su independencia de España, pero anexarse a México. Y entonces suscribieron un acta y la enviaron por correo, ¿verdad? O sea, a caballo, ¿verdad? Para la capital. El documento llegó en la noche del 13 de septiembre. Y entonces le llega a Gavino Gainza. Ya, don Gavino Gainza para este entonces era el nuevo capitán general. Y él llama al arzobispo, que ahí sí seguía el mismo monseñor Casaus. Y entonces, mire qué hacemos y que no sé qué. Entonces deciden que sí tienen que convocar a una reunión para platicar sobre el tema, ¿verdad? Con las principales autoridades políticas, militares, religiosas, ¿verdad? Los diputados de las provincias, en fin. Los diputados provinciales que eran de Guatemala. Y entonces también hubo representantes de la universidad, del colegio de abogados. Se convocó la reunión para el sábado 15 de septiembre a las 11 de la mañana. Obviamente, pues ellos no tenían intención de proclamar la independencia, pero doña Dolores Bedoya, junto con don Basilio Porras, en la noche del 14 se fueron a invitar a toda la gente, ¿verdad?, de los barrios, para que al día siguiente llegaran a la plaza, para que fueran a apoyar, para que estos funcionarios declararan la independencia. Y entonces lo que hicieron fue decir, bueno, porque fíjense que el pueblo ya cuando vio que ya llevaban tiempo y no definían nada, no se sabía nada, empezaron a gritar y hasta aventaron piedras. Entonces, tuvieron que apurarse, ¿verdad? Y dijeron, bueno, está bien, vamos a declarar, vamos a elaborar un acta declarando nuestra independencia, pero va a quedar pendiente hasta que se reúna una constituyente el próximo año. Entonces, esos documentos, el de Chiapas, de Guatemala, se fue para El Salvador, después para Honduras, luego para Nicaragua. En Nicaragua, en la ciudad de Granada, ellos redactaron un documento que se conoce como el Acta de los Nublados. Allí los nicas establecieron, bueno, queremos independencia de España, pero también de Guatemala. No queremos saber nada de Guatemala, ¿verdad? Por los abusos de los criollos, ¿verdad? Ok. Y luego, pues todos esos documentos llegan a Costa Rica. Como vemos acá, las fechas que están con cada país fue la fecha en la que cada uno fueron decretando su independencia. Aunque la fecha que se conoce y que pasó a la historia, así como que oficialmente, ha sido la del 15 de septiembre, ¿verdad? Entonces, si vemos, fueron surgiendo tres posturas, ¿verdad?, en cuanto a la independencia. La de Guatemala, que era decretar independencia, pero convocar a una constituyente el próximo año. La del Acta de los Nublados, ¿verdad? Independencia absoluta, pero de Guatemala. Y la que decretó Chiapas, ¿verdad? En esos términos, anexándose a México, ¿verdad? En enero del siguiente año, se invitó a los ayuntamientos, a sus representantes de toda la capitanía, para que votaran qué opción preferían.
y ganó la anexión a México. Fíjense, a favor de la anexión estuvieron 104 representantes. Anexión condicionada, votaron 11. Anexión condicionada significa, bueno, sí, nos queremos anexar a México, pero solo si los guatemaltecos van a perder sus privilegios. Los creos guatemaltecos. Va, entonces eran 104 más 11. Y otros votos, digamos, que resolviera el Congreso, que iban a integrar en la constituyente, ¿verdad? 23. Que resolviera el gobierno, 32. Y 67 que se abstuvieron. Realmente, si estos hubieran opinado, no hubiera ganado la anexión. Bueno, entonces gana la anexión a México. ¿Qué significa anexarse o esto de la anexión? ¿Qué significa anexión? Como juntarse o separarse. Unirse. Que Así están es. juntas. Sí, unirse, juntarse. Ajá. Va. Entonces, ganó esa propuesta. Como vamos a ver, estuvimos así unidos, ¿verdad? Anexados a México 18 meses, ¿verdad? Porque esta consulta se hizo en enero del 22 y en junio del 23 resulta que los mexicanos derrotaron a Iturbide. Iturbide sale, ¿va? Lo obligaron a renunciar, a abdicar. Y como el trato que habían hecho los Aycinena, el pacto había sido con Iturbide. Ya no estando en el gobierno Iturbide, allá en México, quedaba sin efecto ese trato, ¿sí? Entonces, se rompía la anexión. Nos vamos a pasar a la siguiente presentación. Bueno, entonces, como dijimos, ya no estando Iturbide en el poder, termina, o sea, ya no hay trato por la anexión, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, lo que va a pasar es que se reúne, ahí sí se convoca a una constituyente a elegir diputados de cada provincia, ¿verdad? Para que entre todos vayan decidiendo, proponiendo, bueno, ¿y cómo vamos a seguir? ¿Qué vamos a hacer, verdad? A partir de ahora, realmente la capitanía, las provincias que la integraban, se sentían como indefensos, muy pequeños. Por eso, en un primer momento, habían pensado, bueno, nos anexamos a México, a la Nueva España, que es un territorio grande, más poderoso, tiene más armas, más soldados, en fin, que nos puede proteger. Creo que Blendy había levantado la mano, ¿o fue alguien más? Sí, fui yo ahorita, cabal, sobre lo que estaba hablando ahorita, preguntándole que en qué le convenía a Guatemala estar anexado a México. Ah, sí, era por eso, porque como era México, pues tenía armamento, tenía más soldados, era un territorio más grande, más poderoso. Entonces, por eso ellos dijeron, bueno, nos conviene porque nos protege de invasiones, porque digamos, todavía estaba vigente que podía regresar a España, va a decir, bueno, sí, no nos vamos y seguimos acá. O que vinieran los ingleses o los holandeses, ¿verdad? O los piratas, en fin, que siempre tenían ese temor. Por eso dijeron, bueno, sí, está bien, anexémonos a México. Pero ya después se rompe ese acuerdo ya no estaba Iturbide y dijeron, bueno, entonces ahora es el momento de definir nosotros de manera autónoma, pues independiente, qué vamos a hacer. Y entonces, bueno, en julio del 23, llaman a elección de diputados para que integren la Asamblea Constituyente. ¿Qué es una Asamblea Constituyente?
Es temporal y sirve para tomar decisiones mientras no hay un presidente a cargo. Gracias, María José. Pero, ¿qué es la importancia que tiene esa constituyente? A ver. Redacta la Constitución, ¿no? Así es, Nínive, redacta la Constitución. Entonces, como vimos, la enseñanza esa de tener una constitución política va a ser una idea que va a quedar ahí, ¿verdad? O sea, ya vimos que Napoleón nos había otorgado una constitución, la de Bayona, que nunca entró en vigencia. Luego estuvo la de Cádiz, la Pepa, ¿verdad? Que fue la que redactó el pueblo español y que invitó a tenía algunos invitados de algunos diputados de América. Y luego entonces aquí dicen, bueno, sí, necesitamos una constituyente, necesitamos una nueva constitución. Bueno, entonces se instala la constituyente y entre las primeras medidas que toman es que emiten un acta en donde se establece, se redacta la Declaración de Independencia Absoluta de, ahí se les empieza a llamar Provincias Unidas del Centro de América. De cualquier otra potencia de España y de cualquier otra. Luego proclaman una ley en donde queda abolida la esclavitud, ¿verdad? Y entonces ya después de eso ya se sientan a proponer contenidos, a discutir qué es lo que van a incluir en la Constitución y qué modelo es el que va a quedar. Y entonces aprueban la Constitución de 1824. En donde ahí pues ya van a, voy a aparecer ese nombre, va, Provincias Unidas del Centro de América. El debate que se dio en la constituyente fue sobre dos enfoques, ¿verdad? Uno que era propuesto por los conservadores, que era el modelo centralista, o sea, seguir como estaban antes. Una sola autoridad en la capital que tomaba las decisiones sobre todas las provincias y pues las demás la tenían que acatar, ¿va? Y el modelo federal, que era propuesto por los liberales. Los liberales, ¿por qué les tengo el mapa de Estados Unidos? Porque los liberales admiraban mucho el modelo estadounidense. Desde que proclamaron ellos su independencia y todos esos postulados bien avanzados, ¿verdad? Bien revolucionarios para su época. Y luego también la división política y el modelo de gobierno que ellos asumieron. Estados Unidos funciona todavía como una federación. Digamos que tiene un presidente federal, que es para todo el territorio, una constitución federal, pero cada estado elige a su gobernador, tiene su propia constitución, ¿verdad? Entonces, estos liberales que estaban participando en la Asamblea Constituyente dijeron, el modelo federal nos conviene, porque así vamos, cada provincia va a tener va a elegir a su propio gobernante, va a tener su propia constitución, ¿verdad? Sus propias leyes. Por eso vemos nosotros que, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados está vigente la pena de muerte y en otros no, ¿verdad? En algunos está vigente el matrimonio igualitario y en otros no. También con los temas del aborto, ¿verdad? Que se han estado discutiendo desde el año pasado, pues en cada estado se va decidiendo, ¿verdad? Si se aprueba o si no, se incluye, ¿verdad? Ok. Aquí estamos en el capítulo 14, que es el de la federación. Ese empieza en la página 183. Bueno, entonces, como dijimos, estaban las posturas de conservadores, que nada cambie, y de liberales, ¿verdad? Que se distribuya el poder entre las provincias, ¿verdad?
la federación entonces surge a partir de esa constitución, la de 1824, ¿verdad? Esa es la constitución federal. Como vemos, pues fue un proyecto que duró poquito, fueron 15 años. Se inspiraron los constituyentes en dos constituciones, en la de Cádiz y en la estadounidense, ¿verdad? ¿Cómo funciona el modelo federal? Como para aclarar un poquito más, ¿verdad? Hay un presidente de la federación, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el presidente federal es Joe Biden, ¿sí? La constitución estadounidense, pues es la constitución federal, en fin. Y luego cada estado, pues, elige a su gobernante, ¿verdad? Su gobernador. En el caso de, pues, las provincias de Centroamérica, pues, cada una de las provincias, pues, iba a tener a su gobernante, su propio congreso, sus propias leyes, en fin. Entonces se buscaba un modelo que distribuyera el poder entre todas las provincias, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, la capital al principio se estableció acá en la ciudad de Guatemala, cosa que no gustó, ¿verdad?, a los demás. Y luego, pues, se fue pasando a Sonsonate o después a San Salvador. Esta era la bandera de la federación y este es su escudo, ¿verdad? Donde vemos en el centro los 5 volcanes que simbolizan las 5 naciones que se unieron o que seguían unidas, ¿verdad? Si vemos ya de haber sido la Capitanía de Guatemala o Reino de Guatemala, ahora ya eran las Provincias Unidas del Centro de América. Entonces, en ese periodo tan corto, ¿verdad? Pues hubo 3 presidentes federales. O sea, acuérdense que cuando hablamos de presidentes de la federación, estamos hablando así como que al estilo de Joe Biden, ¿verdad? Como que un gobernante que está para toda la región, ¿no? Este era pues que estaba para todas las provincias. Bueno. Entonces, el primero fue don Manuel José Arce, que él era de nacionalidad salvadoreña, ¿sí? Vamos a ver que los presidentes de la federación fueron de otras nacionalidades, no se buscó que fueran guatemaltecos, ¿verdad? Por lo mismo de quitarles influencia a los criollos capitalinos, ¿verdad? Don Manuel José Arce había tenido una participación muy activa en los levantamientos que se habían dado en San Salvador. Era prócer de la independencia, ¿no?, de ellos. Entonces, bueno, gana la presidencia de la federación, él era liberal, ¿verdad? Esa era su orientación. Trató de impulsar un gobierno de unidad, ¿verdad? Invitando también a conservadores para que fueran ministros de su gabinete. Pero eso le fue generando diferencias con los liberales, ¿sí? En esa época que empezaba nuestra vida política, ¿no? Como que empezaba la práctica en la política, ¿no? De estas personas, entonces había bastante dogmatismo, ¿ah? Como que no, ¿cómo vas a invitar a esos? ¿Para qué? ¿Verdad? Que ya se está vendiendo con los conservadores, y en fin. Entonces empezó a tener diferencias con los de su grupo, ¿verdad? Liberal. Posteriormente, fíjense que conforme fue avanzando el gobierno de Arce, empezó a sacar actitudes autoritarias y prepotentes, porque, por ejemplo, empezó a ser cuestionado por los liberales salvadoreños, ¿verdad? Los de su gente. Y entonces, muy enojado lo que hizo, se fue a San Salvador y fue a cerrar el Congreso de allá. Entonces, obviamente los salvadoreños estaban indignados. Los liberales de aquí también, ¿verdad? Bien molestos. ¿Cómo se le ocurre, verdad? Está actuando en contra de la institucionalidad y en fin, eso ya es dictadura. Y entonces organizaron un ejército para pelear contra Arce y para derrotarlo. Después de eso, Arce pues salió al exilio, ¿verdad? Y entonces, de manera provisional, don Francisco Barrundia
asumió la presidencia, pero solo mientras se convocaba elecciones. Y entonces, de esas elecciones salió triunfador don Francisco Morazán, que era hondureño. Entonces, bueno, aquí vemos a don Manuel José Arce. Empieza durante el gobierno de Arce la primera guerra civil entre liberales y conservadores. Luego aquí vemos a don Juan Barrundia, que estuvo provisionalmente. Y pues aquí estamos con don Francisco Morazán. Don Francisco Morazán es una figura muy polémica que desata muchas pasiones y muchos odios. No sé si Brenda quería mencionar algo o no. Bueno, vamos a apagar ahí su micrófono, vamos a silenciar. Don Francisco Morazán era hondureño. Él era sobrino de quien fue presidente de Honduras y pues empezó a involucrarse en política y precisamente fue Morazán el que armó el ejército para derrocar a Arce, al primer presidente, ¿verdad? Y eso le ganó el protagonismo y que lo conocieran y que dijeran, sí, votemos por él. Y por eso lo eligieron presidente federal. Morazán, como les digo, desata muchas pasiones, ¿verdad? Amor-odio, porque para los guatemaltecos es así como que, ese tirano, ¿verdad? Que vino a vaciar las arcas nacionales, se llevó armas, que también saqueó casas de algunos conservadores, de algunos templos religiosos, en fin. Y desde esa época le decían Pancho Ganzúa, ¿verdad? Como que dice de ratero, ¿verdad? De ladrón. Y también de esa época viene el dicho, se fue con Pancho, ¿va? Cuando algo se pierde o así, se fue con Pancho, o sea, por Morazán. Esto del lado de los guatemaltecos. Y del lado de los demás centroamericanos, es un gran héroe, muy querido y respetado. Entonces, es una figura bien polémica, ¿verdad? Pero pues va a ser una figura bien importante como presidente de la federación. Fíjense que Morazán fue quien empezó a implementar la separación entre iglesia y Estado, lo del Estado laico, ¿verdad? Además, también fue Morazán el que decretó que la educación iba a ser laica, gratuita y obligatoria en toda la federación. Entonces, digamos que tuvo, ¿verdad? Sus avances, pero fue bastante polémico porque estando acá en la capital, cuando estaba ubicada en Guatemala, realmente hubo mucho saqueo, ¿verdad? Y pues no se portó muy bien con nosotros, ¿verdad? Con nuestros antepasados. También fincas, saquearon, quemaron, en fin. Y después, bueno, fue Morazán el que expulsó al arzobispo Casaus y también a varias órdenes religiosas, ¿verdad? Y pues como contraparte, pues varios templos los convirtió en escuelas, ¿verdad? Como para empezar a ampliar la educación. Como dijimos, muy pocas personas en esa época podían leer y escribir, ¿verdad? Sede de la federación la trasladó a El Salvador. Morazán lo van a reelegir. Él estuvo periodo y medio, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, aquí nos vamos a quedar. Estamos en las 59. No sé si tengamos algún comentario o alguna duda. Creo que no, licenciada. Ok, Blendy. Nos vamos con Pancho, dice María José. Bueno. ¿Comentarios, dudas? Ahí estamos.
Bueno, si no, pues aquí nos quedaríamos y en la próxima clase vamos a continuar, ¿verdad? Con este tema. Los veo entonces el miércoles, ¿verdad? Nos toca la sección H, miércoles. Sí, licenciada. Bueno,